En su visita anterior, en el programa, usted dijo una frase que causó eco. Usted mencionó, Chile no es Haití. Está en lo correcto. Haití es muchísimo más pobre. Es uno de los motivos por el cual hace 20 años decidí venir para buscar mayor oportunidad, educarme y ser mejor persona. Tener mejor oportunidades, que es lo que hoy miles de compatriotas están haciendo. Pero sin embargo, a una mirada bien complicada, bien compleja a su persona. Usted en su campaña, en su programa, mencionó poner mayor restricciones al ingreso de los migrantes. Yo le pregunto, ¿cuáles serían? Bueno, yo conozco muy bien Haití. He estado muchas veces, lo he recorrido íntegramente, de un país maravilloso, pero usted sabe muy bien, lleva décadas en momentos muy difíciles. Haití fue la colonia francesa más rica del Caribe durante mucho tiempo. Así es, la perla del Caribe. En Haití se desarrolló, ¿cierto?, una revolución maravillosa con el Napoleón Negro, que fue un hombre extraordinario. Pero hoy día están en situaciones muy difíciles. ¿Qué queremos hacer con los inmigrantes? Chile siempre ha sido un país abierto y acogedor con los inmigrantes. Así recibimos la migración española, croata, palestina. ¿Cuál es nuestra política? Mantener los brazos abiertos a los que vienen a Chile a cumplir nuestras leyes, a integrarse a nuestra sociedad, a desarrollar una mejor vida y a aportar al desarrollo de Chile. Para ellos vamos a tener las puertas abiertas e igualdad de derechos. Los que vienen a causarnos daño, por ejemplo, no queremos que entren a Chile personas con antecedentes criminales en sus respectivos países. No queremos que entren a Chile bandas de narcotraficantes que destruyen nuestros niños y nuestra juventud. No queremos que entren a Chile organizaciones de trata de personas. Por tanto, vamos a ser muy simple. Los que vienen a cumplir nuestras leyes, a trabajar en forma honesta, a integrarse a nuestra sociedad, a aportar a nuestro país, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Los que vienen a causarnos daños, vamos a hacer lo posible porque no ingresen a nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero en la calle, en el común de los migrantes, hablo tanto como la colonia haitiana, la colonia venezolana, la colonia colombiana, a su persona lo miran como, voy a decir entre comillas, un Donald Trump, y a un temor. Quizás por ignorancia, quizás me entienden, porque quizás falta integrarse. Usted en su campaña, ya que está a puerta de las elecciones ya el domingo 17 próximo, ¿cómo puede sensibilizar y acercarse más a esos migrantes para que ellos sepan que la idea suya no es cerrarle las puertas a los migrantes, sino que es darle mayor oportunidad, restringir ciertas cosas para darle mayor oportunidad? Por ejemplo, el mismo tema de la salud. En su programa dice iguales condiciones, los migrantes que se encuentran en condiciones regulares, igual que los chilenos. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos que están esperando a ser regulares? Porque usted bien sabe, es un tema complejo regularse, se demora bastante. Bueno, efectivamente los migrantes que estén ingresados legalmente a Chile van a tener los mismos derechos que los chilenos. En el caso de las personas que no están regularizadas, nunca le vamos a negar el derecho a la atención de salud a ninguna familia, porque eso es un derecho humano fundamental. ¿Está claro con eso? Definitivamente. Ahora, que hay una campaña del terror en que mucha gente del gobierno y la nueva mayoría andan asustando a los chilenos y a los migrantes con puras mentiras. El otro día una señora de 90 años en Valdivia me preguntó, me causó ternura, si era verdad que si yo era electo presidente, la luna se iba a ahogar en el río Callecay en vez de bañarse en el río Callecay. Entonces ya la campaña del terror, usted le puede decir a todos los migrantes que nosotros vamos a tratarlos como corresponde tratar a cualquier ser humano, con dignidad, y nunca le vamos a negar que los migrantes tengan acceso a los servicios básicos que son parte de los derechos humanos de toda persona.